Voy a leer en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 al 31. Vamos a leer en primera instancia ahí. Busquen su Biblia, allí no se distraiga. No se distraiga si va a estar en el celular leyendo la Biblia, que sea la Biblia, no viendo videos. Vamos a estar conectados, vamos a tener reverencia con la casa de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Cómo los puso? Primeramente, ¿qué? Apóstoles. Luego, ¿qué? Dios puso en la iglesia a unos apóstoles, no el hombre. ¿Quién los puso? Dios. ¿Cómo los puso? Apóstoles. Después puso ¿qué? Tercero, ¿quién? Luego los que hacen ¿qué? Después, ¿quiénes? Después, ¿qué? Hay gente que ayuda mucho, está dispuesta siempre a servir. Son dispuestos a servir. Los que administran, no lo ves cantando, pero administran, organizan, sirven a Dios de forma silenciosa, pero lo hacen. Los que tienen don de ¿qué? No el que habla, sino el que interpreta lengua, el que Dios por una lengua le habla un misterio y le revela. Dice la palabra acá en el versículo siguiente, dice: ¿son todos apóstoles? Pregunta Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? Dice el 30, dice: ¿tienen todos los dones de sanidad? ¿Todos sanamos? Dice acá. Todos podemos orar por sanidad, pero hay gente específica que Dios derrama un don de sanidad, eso sí es cierto. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice el 31. Procurad pues los dones ¿qué? Pablo dice: procura los dones mejores, los que ayudan a la edificación, los que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Procura los dones mejores. Y dice acá: mas yo os muestro. ¿Qué voy a mostrar? ¿Qué? Diga, un camino. Diga conmigo, un camino. ¿Qué está diciendo? Es bueno tener los dones. La iglesia de Jerusalén, de Corintios, tenía todos los dones. ¿Me está escuchando? Todos dones. La iglesia de Corintios, que Pablo habla acá, tenían todos los dones. Sanaban, profecía, pero era la iglesia que más peleaba. Pablo dice: es bueno tener los dones cuando tú ves que alguien profetiza, ora por enfermos, y eso es bueno. Pero ¿por qué Pablo dice? Pero te voy a mostrar un camino mejor, más excelente. Dice esta versión. Mira lo que dice acá, mira lo que dice esta versión. Dice: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son más de ¿qué? De ayuda. Y dice acá: pero ahora déjeme mostrarle otro nivel. ¿Cuál es ese otro nivel? Una manera de vida que supera ¿qué? Sí, porque usted quiere el don, quiere hablar lengua, quiere profetizar, quiere orar por enfermos, quiere que Dios te muestre el futuro, qué es lo que viene. Eso es bueno, eso es bueno. Pero te voy a mostrar algo mejor que todo esto, dice Pablo. Y vemos allá en el capítulo 13, versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que ¿qué? Que si yo no tengo amor, por muchos dones que tenga, si mi corazón se daña con la rabia, la mezquindad, estoy esperando que el otro caiga, estoy esperando que el otro sea vituperado, si hay enojo, odio, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, como un instrumento musical que está desafinado, ¿está a entender acá? Como algo que no sirve, algo que afecta el oído. Dice acá el versículo 8, salta al 8, dice: el amor, ¿qué pasa? Pero las profecías, ¿qué pasa con las profecías? ¿Y cesarán qué? ¿Y la ciencia qué? Miren lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Y cesarán qué? Las lenguas. Algún día dice: pastor, entonces
algunos se agarran aquí a decir, entonces ya no, hay tiempo que no se, no, lo que está diciendo la palabra, que no todo el tiempo tú vas a hablar en lenguas, no todo el tiempo tú vas a profetizar, todo el tiempo Dios te va a mostrar el futuro. Por ejemplo, un caso estable, alguien se casó y tú, si alguien se casa, puedes dar una palabra profética, pero si alguien se muere, ¿qué más vas a hacer allí? ¿Qué sirve allí? ¿Qué don sirve? ¿Qué don sirve cuando estás en un sepelio? Vas a dar un consuelo a alguien. ¿Qué don sirve allí? Tú podrás ayudar en la casa, ayudar a la gente, sí. Pero ahí profetizar, hablar en lengua, cuando alguien queda divorciado, quedó solo, lo dejó el marido, alguien queda prácticamente en la ruina, quedó sin empleo, le salió una enfermedad terminal, lo han desahuciado, ¿qué se puede hacer allí? ¿Qué don sirve allí? Dice el versículo siguiente, dice, ahora permanece ¿qué? ¿Qué más? Y de último, estos tres, pero el mayor de ellos ¿cuál es? ¿Qué sirve en esos momentos? Diga conmigo, el amor. Diga, el amor. ¿Por qué? Es bueno profetizar, es un mover sobrenatural, es bueno hablar en lengua, es bueno tener visión, es bueno hacer milagros. Pero sabes, hay días que eso no sirve. A las 3 de la mañana, cuando te sientes oprimido, triste, afligido, cuando alguien ha sido dañado, ¿qué sirve allí? El amor. Porque el amor nunca deja de ¿qué? De ser. Porque los dones no los administras tú, no los administra yo. ¿Quién administra los dones? ¿Quién administra los dones? El amor, ¿quién lo administra? Tú y Dios. Es diferente. Tú decides amar, decides perdonar, tú lo decides y Él te apoya. Entonces, hay situaciones que ya no, ahí no vale esto. Cuando alguien está partiendo con el Señor, ahí, ¿qué movimiento sobrenatural? Ahora ya solo por salvación. Ahí es el amor. Y el día que tú o yo estemos partiendo de esta tierra, ¿qué sello tiene que verse en nosotros? Más allá del Espíritu Santo, el amor, que nunca deja de ¿qué? Hay gente que ha partido, tu papá, tu mamá, familiares, y tú los amaste hasta el último día. La diferencia es que todavía los sigues amando, aunque ya no estén contigo. El amor nunca deja de ser, a pesar que haya tanto mover sobrenatural. El amor tiene que estar en tu corazón, aún por el que te hace daño, por el que te paga mal. Dice el versículo 13, está la esperanza, ¿verdad? La fe y la esperanza en momentos difíciles, que no es sobrenatural, eso es la convicción con el Espíritu. Pero el amor tiene que estar allí. Basado en ese texto, he titulado este mensaje, lo he titulado ¿sin revelación qué? ¿Sobre qué? ¿Sin revelación qué? ¿Qué pasa cuando no hay profecía? ¿Qué pasa cuando Dios muéstrame y Dios no te muestra? Porque a veces la gente hoy en día anda buscando revelación sobrenatural. Dios me habla, Dios te habla en las madrugadas. Hoy Dios me habló de algo en la madrugada, a alguien que está pasando una dificultad lejos de San Juan, para darle una palabra a esa persona que sirve en el ministerio también, es pastor. Y Dios puede hacerlo así. A veces no, a veces doy un consejo yo. Dios nos habla. Hace muchos años, una miembro de la iglesia estaba enfermo y yo sentí el domingo, no vino el domingo a culto, sentí el lunes ir a su casa. Hablé con un líder acá en la iglesia y me dice, me informa cómo está para ver cómo está. Yo toda la vida he exhortado a la gente que hasta última hora crea en el don de la vida, profetice vida hasta última hora. Y yo fui, y cuando fue la primera vez en 25 años que Dios me muestra que esa persona iba a morir. Yo llamé a la persona con que me hablé y le dije, ¿sabes? Esta persona yo creo que no dura hasta el miércoles viva. Cuando le dije esto a esta persona, se sorprendió porque yo nunca he expresado eso
Ni solo ese día, ni después tampoco lo expresé. Le dije, esta persona, por primera vez te digo, no hablé con la persona, estaba viva todavía, pero yo sentí en el espíritu. Nunca me había pasado, ni me ha vuelto a pasar. Ni me ha vuelto a pasar. Le dije, esta persona, hasta el miércoles que tú vienes no lo vas a encontrar viva. Le informé a la persona. Murió el jueves. ¿Qué te quiere? Pero no podemos estar buscando, ay, que no, porque permanece la fe, la esperanza. Es lo que tiene que estar aquí. Pero el mayor de esto, ¿cuál es? El amor. Porque nunca deja de qué. Porque la profecía se acaba. La lengua se acaba, las señales se acaban. Entonces, si andamos con esa hambre que se anda hoy en día por las señales, ay, yo quiero que me digan, que me profeticen, pero ¿qué pasa con esto? Yo quiero. Y andamos en un ambiente que las personas solo buscan esto, ¿sabes? Hay una hambre de ver señales y manifestación de lo sobrenatural para poder creer que soy hijo de Dios. Por eso muchas veces la gente abusa de la revelación. ¿Sabes? Se abusa mucho de la revelación. A todo dan color, a esto, a aquello. Y Satanás conoce que tienes esa hambre. Pone paquetes chilenos. ¿Sabes qué? ¿Me entienden que es paquete chileno, verdad? Lo que nos oye de pronto por las redes es cuando algo es falso. Paquete chileno, te daban un poco, te venden algo, te lo cambian el que estás comprando y tú crees que lo llevas y no hay nada. Eso es un paquete chileno. Entonces, la gente con ese afán, el diablo se aprovecha, el enemigo, pero también los demonios. Entonces tú como estás pendiente de señales, si el abanico no gira bien, si chilla, ¿eso qué será? Aceite. Entonces vivimos una vida así. Tengo carraspera, ¿qué será? Yo hablé con fulano, ¿será que me echó algo? No. ¿Tienes la garganta seca? Entonces hay que cuidarse con eso. Yo saludé a fulano y me dio un dolor de cabeza. Tómese una pastilla. Mire si no ha comido. Tómese un desparasitante. Pero sepa que usted, este cuerpo está protegido por Dios. A su nombre. A su nombre. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, cuando andamos con esa hambre de revelación, ay, que me revele. Mi hermanos, la mayor revelación está aquí. ¿Cuántos dicen? Aquí, mírala aquí. Pero no la lees. Está aquí. Yo no uso la Biblia para predicar, uso una ayuda, uso una tablet porque en esta tengo una ayuda donde tengo varias versiones de la Biblia y son más rápidas, más rápidas. Son más fáciles. Pero en tu estudio tú tienes que tener la palabra. Y cuando alguien me viene a profetizar, yo busco la palabra. ¿Me hago entender? Busco para ahí. Ay, no, pero fue fulano. Sí, pero mira qué dice. La revelación. Entonces, en esa hambre, vamos al primer punto. Son 2 puntos solamente que vamos a ver. El primero se llama: Satanás se ofrece a saciar ¿tu qué? Tu hambre. ¿De qué? Satanás dice: que tienes, ay, que Dios me muestre, que Dios me la muestre, que Dios me diga. Si no, yo no sé, yo cogí a mi esposa y la insulté, dije tan mal que iba a morir, no sé si me equivoqué. Satanás te va a decir: le hubieras gritado más duro. Eso no, está la palabra. Ay, es que mi papá le dije hasta el mal que iba a morir, no sé si me pasó. Honra a padre y a madre. ¿Qué más revelación vayas a buscar si eres alguien bien grosero y bien antipático? No agradecido. Entonces Satanás se va a ofrecer a hacer esa hambre. ¿Será que sirvo a Dios? ¿Será que sigo sirviendo a Dios? ¿Será que me voy de la iglesia? Satanás te va a mandar revelaciones. Claro que te las va a mandar. Tiene muchos para mandarte revelación sobre eso. Génesis capítulo 3 dice, versículo 1 al 5. Génesis 3. Pero la serpiente, ¿qué era la serpiente? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿saben qué es Satanás? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto.
Dios no dijo eso. Dijo que no comía del árbol del bien y del mal. Al lado estaba el árbol, por decirlo así, de la vida eterna. Y ese no lo querían comer. Les dio hambre, fue del árbol del bien y del mal, para conocimiento. Ay, yo quisiera, yo sorprendo gente que dice, yo pastor quisiera ver los demonios, yo quería mostrar a los demonios, que yo viera a los demonios, yo quisiera verlos así. Da ganas de decirle, véase usted en un espejo para ver como si de pronto ahí sabe algo de eso. Dice la palabra que Satanás viene a engañarte, viene a trastornar lo que Dios dijo. Dios no había dicho eso. Dice el 2, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dice la mujer. Pero dice el 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni de qué, para que no qué. Y eso es mentira. Dios jamás dijo que no lo podían tocar. No, también es mentira. Dios no dijo eso. Aquí Eva está fallando, está errando, está exagerando la información. Y dice, y sigue diciendo acá, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no, ustedes no se van a morir. No, Señor, dice el siguiente versículo, sino que sabéis, Dios, que el día que comáis de él, ¿qué pasa? Y seréis como qué, sabiendo qué. Y eso sigue hoy en día. Eso sigue hoy en día. La experiencia de la gente que, ay, tiene más experiencia con Dios. Sí, comienza con no insultar, comienza con ser diligente, comienza con no ser la víctima. Hay gente que es víctima toda la vida. Todo el mundo le odia, todo el mundo le detesta. No, hermano, tú tienes a Dios que te protege y te ampara y te levanta la cabeza. A su nombre, a su nombre. Y vemos que quería que se abrieran los ojos para ver el mundo espiritual. ¿Qué más abrir los ojos? Sí. ¿Sabes qué podía hacer Adán y Eva que tú y yo no lo podemos hacer? Ver a Dios, ¿qué? Cara a cara. A su nombre. Y no Jehová, no Jesús, no el Espíritu Santo, el Elohim, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando el hombre falla, está el Elohim de Dios ahí. Dijo, el hombre ha fallado. Ellos podían ver el Elohim de Dios, la naturaleza de Dios. Eso podía hacer el hombre. Y entonces siempre hay esa hambre de más, de más. Dice el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno, ¿para qué? Para comer. Y dice la palabra, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Y tomó del fruto y se lo dio también a su marido, que también estuvo de acuerdo y comió con ella. Dice esta versión, nos muestra esta versión y dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso, ¿qué quiso? Que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Querían lo mismo, dice esta otra versión. Dice, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daba ganas de alcanzar sabiduría. Entonces nosotros vivimos en esa hambre todavía. Es que yo quiero más. Alguien me decía un día, pastor, ¿y Dios es solo lo que está en la Biblia? No, no es solo lo que está en la Biblia. Si tú me dices que Dios es solo lo que está en la Biblia, no, Dios es más que lo que está en la Biblia. Pero para ti y para mí, lo que debemos saber de Dios es lo que está en la Biblia. ¿Me está entendiendo? Sí. Lo que Dios no es solo lo que está en la Biblia. Jesús hizo más cosas que las que están en la Biblia, pero lo que a ti y a mí nos toca es lo que está en la Biblia. Nadie puede salir con otros cuentos raros o extraños. Y en la palabra encontramos esta información. Dice 1 Samuel 28:5, dice, y cuando vio Saúl el campamento del filisteo, tuvo miedo y se turbó su corazón, ¿cómo? En gran manera. Dice el versículo 6, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, diga, ni por sueños, ni por Urim, y ni más, ¿por qué? Entonces cuando Dios no te responde, y entonces tú dices, busca otra forma, ya no será la Biblia, voy a alguien mejor que me hable.
alguien que me profetice, alguien que me tumba hasta que me descalabre, alguien que me eche aceite hasta que el aceite se me meta hasta por los poros, por los oídos. Así estaba Saúl. Saúl no arreglaba su relación con Dios. Y vio que Dios, y dice, pastor, ¿no había Biblia? Claro que había Biblia. Claro, estaba el Pentateuco. ¿Quién escribió el Pentateuco? Prácticamente todo. ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Y qué escribió Moisés también? Escribió Job. Ya Job existía. ¿Qué también existía? Algunos salmos que dejó escrito Moisés, si no lo sabían. Claro, había Biblia, había palabra. Pero Saúl se excusaba. Cuando la gente dice, ay, pero es que Dios no me habla. Están en la iglesia y estamos así con el celular. ¿Qué te va a hablar? Estás dormido, te echas la siesta cuando tienes que escuchar la palabra. A su nombre, a su nombre. Y dice que como no me habla, yo busco lo que sea para que me hable. Dobla la rodilla, habla con Dios. Y de pronto si te está hablando, ¿sabe qué? Está haciendo silencio. Dice la palabra, dice la escritura, nos muestra que cuando tú tienes esa hambre solo por revelación, puedes equivocarte. Dice el versículo 7. Entonces Saúl dijo a su criado, buscame una mujer que tenga ¿qué? ¿De qué? Quiero que me adivinen. Ay, que ese pastor ora por ti, ese amigo, no va a iglesia, él fue hace años a la iglesia, él no es evangélico, pero te dice, esa persona te habla lo que es. Eso sí, tiene mal aliento, te escupe en la cara, pero te dice. Es rebelde, el hogar se le está cayendo, pero Dios le habla. Por sus frutos, por sus frutos, por sus frutos. Y este hombre buscó una divina para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer que es bruja en Endor y tiene espíritu de ¿qué? Ponga las dos manos sobre su cabeza. Diga conmigo, yo reprendo toda autoridad que se le ha dado al espíritu de adivinación en favor de mis apellidos. Yo hoy revoco ese favor, revoco esa puerta y declaro que mi futuro, mi existencia está en las manos del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Que yo tuve un sueño y lo que sueño se cumple, depende. A mí se me cumple la palabra. No sé si tuviste un sueño. Si Dios te lo dio, bien, gloria a Dios. Pero si ese sueño vino de tus emociones, de un mal dormir, de algo emocional contigo guardado, yo no acepto ese sueño. A su nombre, a su nombre. Y dice la palabra que buscó una bruja. ¿Sabes? Esto puede llegar a caer en nosotros en manos de falsos profetas. Claro, a caer en manos de falsos profetas. Porque hay falsos profetas. Y entre vosotros aparecerán falsos profetas, dice la Biblia. Hay que tener cuidado con eso. No. Entonces, por esa falta, ay, que me revelen. ¿Qué más te van a revelar? Vienes a la iglesia. Si no escuchas, Dios te puede revelar cuando estás alabando al Señor, cuando estás adorando, cuando estás ofrendando, cuando estás ayunando. Dios te va a hablar. Pero una hambre, es que quiero que me hablen al oído, que me digan, que me toquen, que me hagan la cabeza así, 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 así. Hay que tener cuidado con ese evangelio misticismo, lleno de misticismo. Saúl cayó en eso. Se acostumbró que él nunca buscaba a Dios. Iba, Samuel, dime, Samuel está bien, está mal. Cuando Samuel se murió, quedó huérfano de revelación. Dice aquí en primer libro de Reyes, dice en el capítulo 3,
Busquen su Biblia, Primero libro de Reyes, capítulo 3. Versículo 11. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de quién? De Jehová, para que consultemos a Jehová por medio de quién. Josafat era rey en Judá. El otro rey era rey, el Israel estaba allá en Israel. Y dice que cuando él dio una profecía extraña, Josafat dijo: yo siento que eso no es de Dios. Josafat tenía la escritura, conocía las escrituras, las promesas. Y dice, y uno de los siervos del rey, como no estaba en su país, estaba en un país extranjero, le dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que sirvió ¿a quién? ¿A quién? Él sirvió a Elías. Aquí hay uno que te puede decir si esto es de Dios o no es de Dios. Dice: porque este hombre me está hablando de algo raro, decía Josafat. Puede ser rey, pero no lo entiendo. Dice el 12. Dice, y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. 3 reyes, dice la palabra. El 13 dice: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Cuando Josafat, cuando vio al rey: ve a los profetas de tu padre. ¿Y a los profetas de quién? Porque como él tiene influencia por los profetas de Baal, por eso decía que Jehová lo había entregado a la destrucción. Cuando alguien está influenciado por otra fe, por sus prácticas ocultistas, te viene a decir que tiene palabra de Jehová. Tú no puedes creer eso. Por eso es que el profeta Eliseo se molestó. Dijo: ¿tú qué vienes a hacer acá? Y Josafat, cuando él le dijo: es que Dios nos va a destruir, Dios nos mandó esta plaga, nos mandó esta dificultad. Y hay gente así, que como ellos no consultan a Dios, consultan son las emociones. Y hay gente que te ministra conforme estén las emociones de él. ¿Qué tal que yo cuando subo acá le traigo una palabra conforme estén mis emociones? Lo pongo a usted torcido. Que el que canta, el que toca un instrumento, toque conforme tiene las emociones. El día que está aburrido, el día que está feliz, ahí sí. No, no sirve. No sirve el que maneja el sonido, el que maneja las cámaras, el que intercede. Que nada más lo haga cuando está alegre, feliz. Ay, está la nevera llena, coja, interceder. Platica en el bolsillo, todo está bien. No sirve. Eso así no es. No sirve. No sirve. A su nombre. A su nombre. Y entonces como se escuchaban los profetas que tenían su papá y su mamá, que eran de Baal, le dice a Josafat: Dios dijo que hasta aquí llegaste. Ese no era Dios. Ese no es tu Dios, no es mi Dios. Ese no es nuestro Dios. A su nombre. A su nombre. Dice él: porque Jehová, termina diciendo, ha reunido estos 3 reyes para entregar los hermanos de los moabitas, o sea, para ser acabados y destruidos. Diga conmigo: el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No te puedes dejar llevar por cualquiera. Hay que mandaron un video que me dijeron esto. No, tú sabes el Dios que tienes, en cual fuiste levantado y formado. Si te dejaste ser formado, claro está. Dice el versículo 13: Josafat no tenía esa información de su Dios. Josafat sabía que Dios no iba a esa tierra a ser entregado. Tú sabes que Dios te entregó este año. Dios te dijo que este año iba a ser resiliente, que Dios te ibas a levantar de todo. Entonces, de lo que estás viviendo hoy, de eso te vas a parar. ¿Me estás escuchando? De lo que está pasando en tu vida hoy, de eso te vas a levantar. Y mira lo que hace acá, lo que dice el profeta en el versículo siguiente, 16. ¿Quién dijo? Dice el hombre: así ha dicho Jehová, hacer en este valle, ¿qué? Levante sus 2 manos. Diga: está hablando el Dios que provee, el Dios de los imposibles, el Dios que ha dado promesa. Diga: para mí
y toda mi casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga amén. Y dice, tú dices que Dios aquí los va a acabar de sed, los va a acabar de hambre, que es destrucción. Dice, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién te dijo eso del Dios que sirvo? ¿Quién te dijo eso del Dios al que le ayuno, al que le oro? ¿Quién te dijo eso del Dios que le he presentado a mis hijos? ¿Quién te dijo eso del Dios que me bauticé, bajé a las aguas? ¿Quién te dijo eso? Y dice la palabra, hacer muchos estanques. Vacío, sí, vacío, no importa. A su nombre. Dice el profeta, hacerlo. Dice el 17, dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni tampoco vas a ver ¿qué? No va a haber revelación. No hay revelación, no. Porque se sopla un viento y se va a llover. Y tú dices, ay, veo viento, creo que viene lluvia. Dice, pastor, estoy esperando que suceda algo, pero no veo revelación. No estás viendo, pero estás creyendo. Hoy te dice el Señor, no estás viendo, pero estás creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque los profetas de Baal estaban acostumbrados a ver a Baal. No, nosotros nuestra fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que se acerque a Dios, crea que ¿qué? Y que es galardonador a su nombre. Y dice, ni veréis lluvia. Y la gente se puede burlar de ti porque no has visto nada. Pastor, es agosto, no he visto nada. Pero te tengo una palabra. Dice, no has visto nada, pero este valle será lleno de agua. Yo no sé qué valle está hablando Dios. Yo hablo al valle tuyo, que la gente lo ve seco, lo ve sin nada, lo ve sin argumento, pero va a ser lleno, va a ser lleno, va a ser lleno. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Va a ser lleno. Los que se están burlando, los que chismosean, los que están esperando que no, va a ser lleno. A su nombre, a su nombre. Dice el 18. Y esto que viene para ti es cosa ligera. Es sencillo ante los ojos del Dios que servimos, porque Él va a entregar también a los babitas en vuestras manos. Lo que no has pedido también se va a cumplir. Es hora que dejemos de llorar. A su nombre, a su nombre. ¿Sabes qué le pasó a esos 3 reyes? Mira esta frase que Dios me dio. Gracias a alguien que tenía formación espiritual, no dejó que una falsa revelación dañara su futuro o su destino. Se lo repito. Gracias a alguien que tenía formación espiritual, que hace falta mucho eso hoy en día. Formación espiritual, hace mucha falta eso hoy en día. Y gracias a alguien que tenía formación espiritual, escuche bien, no dejó que una falsa revelación dañara su futuro o su destino. Eso pasó ahí. Eso pasó allí. El segundo punto lo he titulado o lo he llamado depender del libreto de la revelación divina. Ese es el segundo punto. Este tema que hemos llamado se ha titulado Sin revelación sobrenatural. Te hablé del primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Satanás se ofrece a saciar tu hambre de información profética. Segundo punto, depender del libreto de la revelación divina. Depender del libreto. ¿Qué es el libreto? El libreto es lo que tenemos que hacer cuando hay una obra de teatro o algo, pero también es un manual. El libreto tuyo, el libreto mío, ¿cuál es? Las Sagradas Escrituras. Este es nuestro libreto. Sea en tablet, sea en celular, sea en computador, sea escrito, sea digital. Este es el libreto. ¿Me hago entender? Este es el libreto. El libreto, depender de este libreto. 1 Samuel 2:12.
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Ministraban, cantaban. Mira bien, estos no eran cualquiera, pero no conocían a Dios. No sabían quién era Dios. ¿Por qué? Les enseñaron a tocar, a servir, a ofrecer sacrificios, pero nunca aprendieron quién era Dios. Nunca leyeron la palabra. Y cuando tú no lees la palabra, no sabes quién es Dios. Y cualquiera te muestra un disfraz y crees que eso es Dios. Entonces encontramos en la palabra que estos muchachos, hijos del líder más grande de la nación, servían pero no conocían a Dios. No lo conocían. Y dice el 17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban ¿qué? Y cuando tú no conoces a Dios, menosprecia lo que se hace. Cuando no conoces, dice: ay, ¿para qué ayunar? Otra vez orar. Otra vez grupos familiares. Otra vez ayuno. Otra vez siembra. Otra vez vamos a hacer adoración. Otra vez, porque no conoces a Jehová. Y cuando tú no conoces para Dios, cuando tú no conoces a Dios, menosprecia lo que se hace para Dios. Los que estamos acá en el altar, nos cuesta este tiempo. Gente que trabaja en el sonido, las luces, los ujieres, intercesores, los que están dando clases a sus niños, son gente también ocupada. Tienen dificultades, tienen su agenda, tienen conflictos. Algunos ni sabrán cómo van a arreglarse por lo que viene esta semana, pero ellos conocen a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, dice Daniel: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Y actuará. Diga conmigo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque tú conoces a Dios, a su nombre. Mañana tienes un conflicto intercediendo, como mujer, como músico. Tienes un conflicto manejando la casa para Dios, lo que tú hagas. Tienes un conflicto en algo que has hecho. Y eso no te desanima. ¿Por qué? Porque tú conoces a su Dios. Y Dios paga bien. ¿Sabes? Nuestro Dios paga bien. Y dice: menospreciaron. ¿Por qué? Porque él no conocían a Dios. Servían pero no le conocían. Y dice el versículo 18: y el joven Samuel, a diferencia de ellos, ministraba en la presencia de Jehová, vestido ¿de qué? Un efod de lino. Mire lo que dice acá: ministraba en la presencia de Dios. Salta al 26, dice: el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. ¿Y qué más? Y él no conocía a Jehová tampoco, en el sentido de que no había tenido una revelación sobrenatural. Lo que conocía de Dios era porque leía la palabra. Este sí la leía y era acepto. Este hombre leía la palabra y era acepto. Dice el 26. Y el capítulo 3 versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la palabra? Pero Samuel la leía. ¿Por qué escaseaba? Porque la gente no solo esperaba revelación. Y Samuel primero creció porque primero leyó la palabra. Dios no se le reveló enseguida a él. Me refiero a revelación sobrenatural. Se le habló a la palabra, creció. Entonces la gente dice: pero es que es bueno cuando hay esto y aquello. Es que la palabra. No, la palabra es lo que te forma. Porque las profecías se acabarán. La lengua se irá. Las lenguas humanas y angelicales. Pero sabe, la esperanza, la fe y el amor, lo que tú has recibido, de lo que tú te identificas con Dios, tú sabes que Él te ama. Y dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días,
Y no había visión ¿con qué? ¿Y cómo Samuel se mantenía? ¿Cómo Samuel se mantenía? Porque su dieta espiritual, aquí depende cómo es la dieta tuya espiritual para mantenerte. Lo que hablamos aquí, tú te vas, si lo reproduces en YouTube, este video, o anotas algo listo, pero importa tu dieta espiritual. Y dice la palabra, no había visión con frecuencia. Y eso llevó a que los hijos de Elí se descarriaban más. Pero Samuel crecía más porque él se alimentaba. Es que yo quisiera ver al Señor. Tienes que tener cuidado, porque es que yo quiero escucharle audiblemente, audiblemente. Son excusas. Son excusas. Así se murió este hombre y se fue para el infierno. Y cuando se fue para el infierno decía, ay, si alguien de aquí fuera allá. Y Dios le dijo, allá tienen a los profetas, tienen a la gente que le predica con defecto y todo. Ese es el diseño mío, le dijo Dios a través de Jesús en la parábola de Lázaro y el rico. Y dice la palabra que en el versículo 1 vemos esto, y el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a quién, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? ¿En qué sentido? Dios no se le había revelado a él todavía. No le dijo, tú eres mi sacerdote. No había pasado eso. Él lo creía porque Elí lo había escogido, leía en la palabra y que su nacimiento había sido milagroso. Hasta ahí sabía él. Entonces tú dices, ay, pero es que yo oigo testimonio de fulano que Dios le habló, lo llamó, le escribió la cara de Jesús. No, Samuel no está de eso. Pero ahí estaba. Entonces, no, es que a mí si Dios bien, mi hijo me dice, no, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Hay cosas que son difíciles, te van a costar, pero tú tienes la palabra. Miren, aquí estaba la palabra audible, no le había sido revelada. No. Pero eso no lo torció. Al contrario, intensificó. Dice la traducción en lenguaje actual, dice, Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta es la primera vez que Dios, ¿qué? Esta es la revelación. Como Dios le habló, él decía, esa será la voz de Dios. Yo he leído la Biblia, Dios por la palabra me ha hablado, pero nunca había oído la voz audible. Pero estaba no sabía qué era. Pero hay gente que todo el mundo lo oye. Todo el mundo le dice, ay, Dios me habla a través de fulano. A mí Dios me habla todo el día a través de la gente. Gloria a Dios eso. Y te habla cuando tú haces tu devocional, cuando Dios te muestra. Tomas decisiones de no congregarte, de no servir, de no adorar. Tomas decisiones de vivir una vida cristiana a tu manera. Ojo con esas revelaciones que van llegando a tu vida, que van torcidas, van erradas. Y Samuel humildemente decía, yo no lo conozco. Dice el versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió. ¿Quién entendió? Elí. ¿Qué? Diga, la autoridad delegada. Samuel pudo decir, Dios me habló, no necesito autoridad. La autoridad. No era el mejor líder, pero era la autoridad que tenía sobre él. A su nombre. Y allí le habló y le reveló lo que tenía, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces, esta es la revelación que Dios nos ha dado. Este es el libreto. Aquí está. Dice 1 de Pedro, miren lo que dice acá. 2 de Pedro 1:16. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Hay gente que inventa más fábulas, hermanos. Hay gente que sí inventa fábulas. Ay, que el libro de Notre Dame, que el libro de fulano, el libro de sutano. Un día alguien me decía que se quería bautizar. Me decía, pastor, ¿usted conoce la Biblia del oso? Y yo, no, yo no conozco la Biblia del oso. Esa persona se dio con su pareja y se rieron un poco burlesco. No, que la Biblia del oso fue una Biblia que en Canadá, Estados Unidos la cogieron y cogieron unas pieles. ¿Yo qué voy a saber de eso? Yo conozco al Dios que inspiró la palabra, sí lo conozco, le dije yo a esa persona. ¿Y de qué sirve eso? Dije yo. ¿De qué sirve eso? Le dije a esa persona, hace muchos años atrás.
porque se aprenden 3 versículos o porque saben algo de historia. Eso no. Y dice la palabra, dice, siguen fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice Pedro, nosotros vimos la majestad de Dios. Dice Pedro, vimos a Jesús, lo vimos ahí. Dice el versículo siguiente, dice, pero pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado. ¿En qué? ¿Qué está diciendo Pedro? Yo vi a Jesús cuando salió al cielo. Estamos en el monte de la transfiguración. Apareció Elías, apareció Moisés y apareció Dios Padre. Y vimos a Jesús, dice Pedro, pero eso fue una visión, fue una revelación. Pero hasta ahí llegó esa revelación. Y entonces Pedro dice acá, miren lo que dice acá, sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Sigue diciendo, dice, teniendo también la palabra profética, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Ya eso se acabó. Pero lo más seguro que tenemos es la palabra que Dios nos ha dado, dice Pedro. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Esta es la más segura. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que Dios, tienes que leer la palabra, tienes que creer en lo que Dios dice. Vamos a ver muchas conjeturas en la universidad, en la secundaria, en la primaria. Va a haber muchos argumentos que van a haber. Gente va a venir a decirte que no es la palabra de Dios. Argumentos falsos van a venir a tu vida. Y dice, va a haber muchos, dice el versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, es para la iglesia en general. Y sigue diciendo la palabra, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esa es la palabra. Ese es el libreto. Entonces, cuando tú no tienes la palabra, pero quieres excusarte buscando quien te hable, la gente te va a engañar. Puedes ser estafado espiritualmente, porque hoy en día hay muchos estafadores. Termina esta palabra, vamos al último versículo de esta prédica, este mensaje, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Diga conmigo, viva. Diga, viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice, y penetra, ¿hasta dónde? ¿Hasta partir qué? ¿Y qué más? Y por eso el enemigo, escuche bien, cuando escuchas su palabra, cuando tú la lees en tu casa, cuando escuchas una prédica o vienes a la iglesia, el diablo te va a querer distraer. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Entonces tú vas a la gente así, mira acá, mira, ve a la gente así, ve. Pero se acaba la prédica y ya están así. Y son los últimos en irse a la iglesia. Porque el diablo tuvo éxito. ¿Cuál fue su éxito? Quitarte la revelación que le iba a dar ese día. Entonces dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Dios sabe cuáles son tus intenciones y las mías también. Entonces Él nos habla a través de su palabra. Dice el siguiente versículo, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿Dónde? Y dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que ¿qué? Que dar cuenta. Yo quiero que inclines tu rostro un momento allí. Ahí en tu silla. Vas a inclinar tu rostro un momento, por favor. No te distraigas, por favor.